noches primero, bienvenidos a todos. Y la palabra que el Señor me dio para compartir no es una palabra aislada. Me di cuenta, porque a veces me tengo que dar cuenta después de un tiempito, que todas las palabras que venimos dando desde que empezó la cuarentena están conectadas entre sí, es como una secuencia que llevan. Y esta palabra había empezado el primer sábado cuando hablábamos, ¿se acuerdan que decíamos ahí en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, que decíamos que el Señor está dando tiempo para que todos se arrepientan, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento? Es decir, que Él no ha demorado su segunda venida, sino que simplemente la está retardando un poquito para que todos aquellos que escuchan la palabra de Dios tengan la oportunidad de ser salvos. Entonces, en ese primer momento, habíamos hablado de que nosotros teníamos que ser agentes de bendición. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que cada uno de nosotros podíamos estar en un lugar y ser agentes de bendición. Y en este mundo que está agobiado, que está caotizado, que está confundido, tenemos que ser agentes de bendición. Ahora, ¿cómo vamos a ser agentes de bendición? Entonces hubo una segunda prédica, vino una segunda prédica en la que habíamos hablado de que teníamos que ser transformadores de atmósferas, que teníamos que ser transformadores de ambientes. Y en ese segundo mensaje que hablamos, si es que recuerdan, de la paz de Dios, donde dijimos que era necesario que nosotros podamos primero vivir esa paz de Dios en nuestro interior y después transmitirla a los que están a nuestro alrededor, transmitírsela a nuestro entorno. Y entonces habíamos dicho que la paz de Dios, la paz del que realmente tiene el Espíritu Santo dentro suyo, es distinta a la paz que da el mundo. A esa paz que uno tiene cuando todas las cosas están bien, cuando no hay ninguna dificultad, cuando todo marcha sobre rieles. Entonces esa paz es ficticia, porque no es una paz verdadera, ¿sí? Porque cuando llega el momento de la dificultad, decía Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Recuerdan? Que ese era el versículo que habíamos compartido para esa charla y que habíamos hablado del profeta Daniel y habíamos hablado de Nabucodonosor. Y después de esto vino una tercera charla, y en esa tercera charla habíamos hablado de que nosotros teníamos que mantenernos firmes y ayudar a los demás a que se mantuvieran firmes en el día malo. Y también habíamos dicho que en el mundo hallaréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, posiblemente momentos difíciles vengan a nuestra vida. El Señor dice, por ejemplo, en el libro de Isaías, que pasaríamos por las aguas, pero al pasar por las aguas no nos ahogaríamos. Y que pasaríamos por el fuego, pero al pasar por el fuego no nos quemaríamos, ni la llama ardería en nosotros, porque Él iba a estar con nosotros. Entonces, pero mantenernos firmes en ese momento de dificultad, en ese momento complicado, poder soportar en el día malo, y habiendo acabado todo, o sea, habiendo acabado esa tormenta, habiendo acabado esa dificultad, habiendo acabado ese momento difícil, poder mantenernos firmes y decir, Señor, gracias, porque hasta aquí nos acompañó el Señor. Y ahora tenemos una cuarta charla. Ahora, además de ser transformadores de ambientes, además de ser transformadores de atmósferas, aparte de transmitir paz y de ser pacificadores, y además de mantenernos firmes, el Señor nos manda a que seamos agentes de luz, a que seamos guías en medio de un tiempo de tinieblas, en medio de un tiempo de oscuridad, en medio de un tiempo en que no sabemos por ahí qué decisiones tenemos que tomar. Entonces el Señor nos dice, en esta cuarta secuencia, ya no es una trilogía, no sé cómo se llama, o trilogía debe ser, o tetralogía, nosotros tenemos que ser agentes de luz, así como lo fue Jesús, ¿verdad? Entonces, el título, por así decirlo, de la charla de hoy sería Siendo luz en medio de la oscuridad. Y podemos ver en Mateo 5, del 14 y 15, dice,
Vosotros, dice Jesús, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se la pone debajo de un almud, sino que se la pone sobre el candelero, encima de una mesa, para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Cómo se podría llegar a entender esta palabra? Obviamente no está hablando solo de llevar un candelero e irles alumbrando el camino a los que están en la oscuridad. Se está refiriendo a que nosotros, estando en comunión con Dios, estando en comunión con el Padre, estando en intimidad con Él, estando en su proximidad, entrando en su secreto, nosotros podemos llegar a guiar a otras personas que no saben qué hacer, a personas que están desesperadas, a personas que han perdido el rumbo. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerían juntos en un pozo. Pero si vos tenés luz, si la luz del Espíritu Santo brilla dentro tuyo, vos podés llevar esa luz a los que están a tu alrededor. A veces puede ser simplemente un abrazo, bueno, ahora es medio difícil el abrazo, pero a veces puede ser simplemente un abrazo, puede ser una palabra de esperanza, puede ser decirle, ¿sabes qué? Hay alguien que te ama tanto, que murió por vos, que en este momento está intercediendo delante del Padre por tu vida. No creas que estás solo, Dios te ama. Dios te ama y no solo Dios te ama todo un grupo de personas que Dios ha puesto en esta tierra para que estén a tu lado. No estás solo, hermano, no estás solo. Aunque veas que la situación está difícil, aunque veas que la situación está complicada, aunque pienses que ya no hay salida para tu situación, hay uno que te puede hacer salir, que te tiende la mano, que te dice, ven, salgamos juntos, yo te saco de esa situación. En el último versículo del libro de Mateo dice, y es aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Él está contigo, Él está conmigo, Él está con nosotros. ¿Sí? Él nunca nos va a dejar. Si nosotros no fuéramos al otro extremo del mar, aún allí está el Señor. Si tomáramos las alas del alba y nos fuéramos para otro lado, ahí está el Señor. Si nos fuéramos a las mismas tinieblas, aún en las tinieblas gobierna Jesús. Él es Señor en todas partes y Él nunca te va a dejar. Si en tu vida hay arrepentimiento, si en tu vida hay un querer volver al Señor, Él siempre te va a estar esperando, Él siempre va a estar con la mano tendida. Y así como cuando hablamos de ser agentes de paz, hablamos de David, de Daniel y de Nabucodonosor, cuando hablamos de mantenernos firmes, ¿se acuerdan? En la cueva de los leones, cuando a Daniel lo metieron ahí adentro de la cueva de los leones que habían estado sin ser alimentados sobre muchos días, durante muchos días. Pero él entró y dice, y el Señor envió su ángel, y este ángel cerró la boca de los leones. Puede ser que en este momento, hermano, puede ser que en este momento estén abriendo la puerta para que tú entres al foso de los leones. Pero ¿sabes qué? El ángel del Señor está ahí. Y el ángel del Señor no va a permitir de ninguna manera que esos leones puedan llegar a hacerte daño ni morderte, sino todo lo contrario. Y una vez que pases la prueba, una vez que hayas pasado por encima de esa dificultad, como quiere hacerte pasar el Señor, entonces viene un galardón. Entonces Dios te puede subir de nivel. Entonces Dios te puede decir, ahora caminamos juntos y ¿sabes qué? Vamos a ir a rescatar a otros, vamos a ir a buscar a otros, vamos a ir a salvar a otros. Y entonces hoy nos vamos a dejar descansar un poquito a Daniel. Porque Daniel ya tuvo que jugar 2 finales y está exhausto. Entonces le vamos a poner un reemplazo, pero vamos a poner un buen reemplazo. Hoy vamos a hablar de otro personaje de la Biblia. Un personaje muy especial. Un personaje que fue el encargado de escribir casi todo el Nuevo Testamento. Todo lo que nosotros podemos leer, gran parte de las cartas y de las epístolas que nosotros podemos leer hoy, fueron escritas o por lo menos dictadas por él. Y la mayor parte del tiempo este hombre estuvo en la cárcel.
Y estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que durante un tiempo él conocía a Dios, pero no a ciencia. Conocía de Dios, pero no conocía a Dios. No había entrado en contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él se dedicaba a perseguir la iglesia y de repente el Señor se le apareció. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque tú estás persiguiendo a mi iglesia y mi iglesia soy yo mismo. Porque Jesús es la cabeza y el cuerpo de Cristo en la iglesia. O sea que cuando nos persiguen a nosotros, cuando te persiguen a vos, en realidad lo están haciendo con Cristo. Cuando hablan mal de vos, cuando murmuran, cuando te critican, cuando te envidian, cuando te maldicen, cuando vienen en tu contra, no están yendo en contra de ti, están yendo en contra del Señor. Están yendo en contra de Cristo. Y este hombre tuvo una transformación tan grande, pero algo le había dicho el Señor. Necesario es que Pablo sepa por todas las cosas difíciles que va a tener que pasar por causa de mi nombre. Por eso es que yo les digo, hermano, este no es un camino donde todo es llano, donde todo es plano. No, muchas veces vas a encontrar montañas y las vas a tener que escalar y a veces va a ser con dificultad. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahora quiero compartir con ustedes siendo luz en la oscuridad. Y lo vamos a hacer utilizando el capítulo 27 del libro de los Hechos. Yo les pido que vayan que lo busquen. Es un poquito largo, pero no importa, vamos a ir rápido, como con Daniel, ¿se acuerdan? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 27, desde el versículo 7 en adelante. Les cuento un poquito la historia para ver por qué pasa esto. El apóstol Pablo está en una situación sumamente difícil en Jerusalén. Había tratado de matarlo 2 o 3 veces y él se había enterado que había un grupo de personas que se habían juramentado, ¿sí? Aparentemente eran seguidores de Dios, porque eran judíos, ¿sí? Pero en realidad, fíjense, qué tremendo, ¿no? Y qué poca coherencia había, porque ellos se habían juramentado en que no iban a volver a comer ni a beber hasta que mataran a Pablo. Es decir, siendo seguidores de Cristo, según ellos, siendo seguidores de Dios, no de Cristo, porque los judíos no creían en Cristo. Pero siendo seguidores de Dios, ellos se juramentaban para matar. Qué tremendo, ¿no? Aparte, qué incoherente. El autor de la vida y ellos se juramentaban para matar y decían que servían a Dios. Saben, hay muchos que creen que sirven a Dios y dicen que sirven a Dios. Pero cuando nosotros vemos su vida, cuando nosotros vemos su forma de moverse, nos damos cuenta que no es así. Como decía Pablo en Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero solamente apariencia, ya que niegan la eficacia de la misma. Entonces Pablo apeló a César, pidió ser llevado a Roma para llevar así su causa. Y esta era también la voluntad de Dios. Saben que Dios quería que el apóstol Pablo fuera a Roma porque necesitaba que predicara en Roma. Es decir, el propósito de Dios con Pablo para sus últimos días estaba en que él llegara a la ciudad de Roma y allí predicara el Evangelio. Entonces sucedieron una serie de cosas, casualidades que en realidad son causalidades de parte de Dios, para que Pablo tuviera que ir de Jerusalén hasta Roma. Y para eso, la única forma de hacerlo, no había Flybody, no había Airbus, o sea que la única forma que él tenía de hacerlo era el modo de transporte que había en esa época y era a través de un barco. Entonces, él, como había estado preso, fue llevado no solamente él, sino que varios otros presos que también iban a Roma, que habían apelado a César,
o algunos que tenían delitos demasiado graves, entonces eran llevados a Roma, tuvieron que zarpar un día desde Jerusalén para ir a Roma. Y dice del versículo 7 hasta el versículo 9, dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento desde Creta frente a Salmón. Son distintos lugares por los que ellos iban pasando, ¿verdad? Con el barco. Y costeándola con mucha dificultad, la isla de Creta, costeándola con mucha dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles, póneme el versículo 10 por favor. El 10 dice, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Sí? O sea que de los versículos 7 al versículo 10, vemos la situación y vemos cómo Pablo, según su costumbre, ¿sí? Como dice en el versículo 9, dice, haber pasado ya el ayuno para Pablo era algo común. Así como para Daniel era algo tan común, 3 veces al día, poner su frente mirando hacia Jerusalén y orar 3 veces. Así, de la misma manera, para el apóstol Pablo era común ayunar para sentir la voz de Dios, para ver qué era lo que Dios tenía para decirle. Esa era su forma de acercarse, de tener proximidad, de entrar al secreto de Dios. Entonces, dice, como Pablo, según su costumbre, había ayunado y había recibido de parte de Dios palabra de sabiduría. Y en esa palabra de sabiduría, él les había dicho, varones, Dios me acaba de mostrar que la navegación no va a ser buena. Vamos a tener mucho perjuicio, vamos a tener muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, es decir, lo que el apóstol Pablo les estaba aconsejando de parte de Dios a estos hombres era que se quedaran en ese lugar, en ese puerto donde estaban, que se quedaran a invernar, o sea, hasta el invierno. Y recién terminando el invierno, que salieran para seguir navegando, para ir a Roma. Pero como generalmente pasa, cuando una persona acude a recibir consejos de parte de Dios, cuando una persona acude a tener consejería, entonces las personas que te aconsejan, que se supone que está en comunión con Dios, que se supone que está en el secreto del Señor, que se supone que es una persona que está en ayuno, que está en oración, te da un consejo y generalmente las personas hacen, a ellos les parece de todos modos. ¿Por qué? Porque muchas veces el consejo de Dios no coincide con la lógica humana. Y les voy a decir algo, no solo muchas veces, generalmente no coincide lo que Dios dice con la lógica que vos podés tener humanamente, porque Dios no es lógico, tampoco es ilógico, Dios es supralógico, Dios va por encima de la razón. Entonces vemos como a pesar del consejo de la palabra de sabiduría que Dios, por medio del apóstol Pablo, le da a estos hombres, en el versículo 11 podemos leer que dice, pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es decir, nosotros le vamos a llevar el apunte, por ejemplo, las chicas le van a llevar el apunte a lo que dice el novio, a lo que dice una amiga, a lo que dice un amigo, en vez de llevarle el apunte a lo que Dios le está diciendo a través de algún hermano, a veces a través de sus propios padres, porque los padres, tanto los pastores, los padres, los líderes, son los encargados, ¿sí?, de tener autoridad sobre los jóvenes. Y muchas veces los jóvenes no quieren escuchar,
ni la voz de los padres, ni la voz de los pastores, ni la voz de los líderes, sino que prefieren escuchar las voces de las personas que están a su alrededor, de su entorno, porque ellos sí, ya, él sabe. Y si sabe, sabe. En cambio los otros están tan perimidos, están tan obsoletos, tienen una forma de pensar tan arcaica, son tan dinosaurios, ¿sí? Y muchas veces eso nos lleva a tomar malas decisiones simplemente por mirar las cosas por apariencia, sin consultar a Dios. Entonces, versículo 11 dice, pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, esos buenos puertos, la verdad que era medio incómodo. Entonces, la mayoría acordó zarpar también de allí. Es decir, todos estuvieron de acuerdo en contra del único que hablaba de parte de Dios. A veces, hermano, aunque la situación en que te toca estar es incómoda, aunque el puerto en que tenés que invernar no es el más apto de todos, aunque la situación que te toque vivir no sea la mejor, si es Dios el que te está diciendo que permanezcas, no se te ocurra zarpar. Pero la mayoría estuvieron de acuerdo en zarpar de allí por si pudiesen arribar a Fénice. Fénice era una ciudad ya un poco más grande, era un puerto más grande y era un lugar mucho más cómodo para que pudieran invernar. Dice, a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Póneme del 13 al 15, por favor. Gracias. Y encima, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, hermano, y yo se lo puedo decir por experiencia, pues yo tomé decisiones equivocadas. Yo erré en mis cosas. Yo a veces no escuché la voz de Dios y seguí adelante obstinadamente, neciamente, incoherentemente. Y cuando yo ya había tomado la decisión, el problema es que cuando vos tomás la decisión, Dios te deja que sigas adelante. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Balaam? Cuando a Balaam vinieron a ofrecerle plata para ir a profetizar en contra de Israel, Dios le dijo, no vayas. ¿Y qué hizo Balaam? No fue. Hasta que lo volvieron a tentar con más dinero. Y cuando lo volvieron a tentar con más dinero, Balaam le tendría que haber dicho, no, él ya sabía que Dios no quería. Pero como en su corazón estaba ganar ese dinero, tal vez en tu corazón esté hacerte famoso. Tal vez en tu corazón esté ganar más dinero. Tal vez en tu corazón esté hacer algo que tu corazón anhela o ha anhelado durante toda tu vida. Yo te digo, tenés cuidado, porque si Dios una vez te dijo que no, sigue diciendo que no. Pero Balaam fue y le dijo, Señor, mira, vino de nuevo esta gente. ¿No será que está bueno? Dice. Fue como una confirmación de que tengo que ir con ellos. Y Dios le dijo, anda. En realidad le tendría que haber dicho, mira, yo estoy leyendo tu corazón. Y tu corazón ya no está conmigo. Tu corazón está con el Señor. Pensalo. Tal vez Dios te está hablando de alguna situación, Dios te está hablando de alguna cosa, Dios te está enviando alarmas, Dios te está diciendo, tal vez por medio de otros o por medio de situaciones, no sigas adelante. Tenés cuidado con lo que estás por hacer, no quiero que te vaya mal. No sigas obstinadamente tu destino, tu camino, tu decisión, tu anhelo, sino someter al juicio y a la voluntad de Dios. Porque ¿saben qué pasa cuando uno ya tomó una decisión equivocada? Que Dios le da permiso al diablo para que te muestre cosas lindas. Dios le da permiso al diablo para que te diga, ves de bien que te va. Mira, ve que Dios no está enojado, ve que Dios no se molestó. Y fíjense que en el versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Saben qué? Se pusieron contentos porque se vieron este otro ahí que sigue molestando, siempre tirando palos, siempre diciendo que no hay que hacer las cosas que nosotros sí queremos hacer. Y miren, Dios nos bendice.
con una brisa del sur, con un viento suave que infla las velas para que nosotros podamos seguir adelante. No les duró absolutamente nada la alegría. Faltaba Emilio del 13 al 15. No les duró nada la alegría, porque fíjense ahí nomás en el versículo 14, cuando dice, levaron anclas e iban costeando Creta, dice, pero no mucho después, y en la Biblia y en cualquier lugar dice no mucho, quiere decir poco, pero poco después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y ahí se armó. Ya no sabían qué hacer, porque entraron en medio de un huracán y no sabían qué hacer ahí los que estaban en el barco, a pesar de que todos eran marinos y siempre se habían dedicado a eso. Pero este viento huracanado, el Euroclidón, Euroviento, Clidón, del oriente significa, vino un viento del oriente que les impedía que ellos siguieran adelante, un viento fuertísimo que empezó a hacer casi zozobrar y a hacer casi girar el barco, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento. Proa es la parte de adelante de la embarcación, ¿sí?, que tiene forma de cuña para ir cortando no solo el agua, sino que también va cortando el viento. Pero este viento le impedía que pongan proa al viento. Dice, nos tuvimos que abandonar a él y nos dejamos llevar. Es más o menos cuando vos venís manejando en el auto, todo lo más bien, tenés todo el control, y por alguna razón te vas a la banquina. Y en esa banquina encima hay barro. ¿Sabes qué pasa? Ya no tenés más el dominio del auto. Ya el auto se va para donde él quiere. ¿Sí? Eso nos pasó hace poco. Y el auto ya es llevado por el barro. Ya no es que vos lo podés manejar al volante. El auto ya se va nomás. Se va y se va hacia donde el barro lo lleva. En este caso, la nave empezó a ser llevada por el viento hacia donde el viento la quería llevar. Y dice, y no pudimos seguir peleando contra el viento y nos abandonamos a ese viento y nos tuvimos que dejar llevar. ¿Sí? Ya la situación ya te superó. Ya la situación está por encima de tus posibilidades. ¿Está pasando algo así en tu vida, hermano? Posiblemente esté pasando algo similar en tu vida en este momento, ¿sí? Que se te esté poniendo sumamente difícil la cosa. Bueno, vamos a ver cómo el Señor estaba al tanto de todo y tenía el control de todas las cosas. Ahora sí poneme del 16 al 18, Emilio, gracias. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife es una nave mucho más pequeñita, una pequeña barquita, digamos, ¿sí? Que se llevaba al costado del barco, y que esa, cuando uno ya se acercaba hacia la orilla, esa se la bajaba a tierra y bajaban unos cuantos marinos e iban y llegaban hasta el lugar donde había tierra, a la isla o al lugar donde hubieran llegado. Entonces dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos recoger el esquife. Lo pudieron levantar, porque si no, estaba a punto de soltarse ya el esquife de los costados, porque iba agarrado con unas sogas. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para poder ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, que era otra isla que estaba ahí cerca, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Cómo está tu vida? ¿Estarás a la deriva? ¿Saben que hoy, por ejemplo, las naciones están a la deriva, hermano? Hoy te dicen que el barbijo sirve, mañana te dicen que el barbijo no sirve. Pasado mañana te dicen que tenés que usar el barbijo, pero también tenés que usar lentes. Después, además de los barbijos y de los lentes, tenés que usar una mascarilla protectora. Después te dicen, no, la curva ahora va a subir, pero dentro de un tiempo va a bajar. Entonces la curva se mantiene y cuando quiere, la curva sube. ¿Saben qué? El mundo está
está a la deriva, hermano. Los presidentes están a la deriva. Los ministros de salud están a la deriva. No saben. No sabemos hacia dónde vamos. A nosotros en el hospital nos cambian el protocolo a cada rato. Y nos dicen, no, fíjense que las cosas que ustedes usaban para cubrirse, que no eran las indicadas, ahora van a empezar. Bueno, pero ya me hiciste usar la que no era. ¿Entiendes? Es como que no hay algo total conocimiento para enfrentar esta situación. Así como ellos no sabían cómo enfrentar el Euroclidón. El Euroclidón era un viento huracanado que iba más allá de las posibilidades que ellos tenían de seguir manejando el barco. Entonces, ¿qué hicieron? Quedaron a la deriva, al garete, hacia donde el viento los quería llevar y hacia donde el mar los trasladaba. Ellos tenían sí un punto, ellos sabían dónde querían ir, pero era imposible hacerlo. ¿Me podés poner el versículo, Emilio? ¿O se cortó? Si no, lo sigo leyendo de acá de la Biblia, no hay problema. Ustedes lo tienen, espero que todos tengan la Biblia. Ahí habíamos quedado en el 17, en el 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Ya no sabían qué hacer. Y es posible que tu vida esté así ahora. Dice, al siguiente día, ¿qué hicieron? Empezaron a alijar. ¿Qué es alijar? Alijar es aligerar las cargas. Escuchen bien, aligerar las cargas. Ellos empezaron a tirar las cosas que eran pesadas, las empezaron a tirar a babor y a estribor, a la izquierda y a la derecha. Empezaron a tirar todas las cosas que les eran de peso. Sabes que tu vida es como un gran barco. Y a veces hay muchas cosas que te hacen peso, amado. A veces hay cosas que las tenés que tirar y tenés que aligerar la carga. Muchas veces vas a tener que tirar atrás tus recuerdos. Vas a tener que tirar atrás tus emociones. Vas a tener que tirar atrás tu idolatría. Vas a tener que tirar atrás tus sentimientos. Vas a tener que tirar atrás todo lo que te viene de generación en generación. Todo lo que sea tradición en tu vida, Dios va a hacer que la tires para que no te transformes en un religioso. Dios va a hacer que tires tu rapidez para juzgar a la gente. Dios va a hacer que tires atrás tu depresión, tu tristeza. Dios va a hacer que tires atrás tu enojo, tu inseguridad. Dios va a hacer, amado mío, que tires atrás tu falta de perdón. No poder perdonar, vas a tener que perdonar. Porque todas esas cosas te impiden salir de esa tempestad en la que estás. Es una tempestad furiosa. ¿Vieron cuando uno está enojado? Bueno, el diablo tiene toda la oportunidad de hablarle a tu mente, de hablarle a tu cabeza. Para exagerar las cosas. Él siempre muestra las cosas mucho más grandes de lo que son. Simplemente para que vos no puedas recibir la paz del Espíritu Santo en tu corazón. Entonces ellos empezaron a aligerar, empezaron a alijar, a tirar la carga para ver si podían desplazarse con mayor facilidad. Y vieron cuando uno perdona, cómo cambian las cosas. El simple hecho de perdonar hace que te deje de doler el corazón, hermano, hace que se vaya esa opresión que tenés en el pecho. El simple hecho de confiar en Dios te quita los temores y te quita las tristezas. Vamos al versículo 20 del 19, 20 y 21, Emilio. Dice, el versículo 19 dice, y al tercer día, con nuestras propias manos,
arrojamos los aparejos de la nave. Empezaron a tirar todo lo que era pesado, pero también todo aquello que a ellos les ayudaba a dominar la nave. ¿Saben qué significa esto? Esto es quemar las naves, hermano. Esto es decir, Señor, empiezo a confiar en vos. Yo sé que no voy a poder usar el timón, sé que no voy a poder usar las anclas, sé que no voy a poder usar el esquife, sé que no voy a poder usar los aparejos, sé que no voy a poder usar las velas. Señor, todas esas habilidades y capacidades que yo creía que tenía para manejar mi vida, hoy te las dejo a vos, Señor. Ya no quiero seguir manejando mi vida, me doy cuenta que no puedo, estoy a la deriva, el viento me lleva para donde quiere. Arrojamos todos los aparejos de la nave. Hermano, es momento que todo lo que es tradición en tu vida lo arrojes. Todos los pensamientos, todas las elucubraciones que tenés, arrojalas, quítalas de tu vida. Permití que todo pensamiento que haya dentro tuyo vaya cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Si querés salir de la tormenta y querés salir de la tempestad, y tal vez no sea una tempestad, así que ¡ay, qué terrible, qué tremendo! La verdad, estamos todos enfermos, estamos todos sin un peso, no tenemos para comer. No, posiblemente sea una insatisfacción adentro tuyo. Tal vez estés tratando de engañarte a vos mismo y de alejarte de Dios y de vivir tu propia vida. Sinceramente, es lo peor que podés hacer, porque muchos vientos huracanados van a venir sobre tu vida uno tras otro. Entonces ellos tiraron los aparejos y dice, y no apareciendo ni sol ni estrella, es decir, no tengo la menor idea de a dónde voy, porque antes, ¿se acuerdan? Ellos se guiaban por la Osa Mayor, se guiaban por las estrellas, se guiaban por las constelaciones que habían en el cielo. Ellos eran su guía si es que no había un faro cerca. Ellas eran la guía, el sol y las estrellas. Les indicaban hacia dónde tenían que ir, pero no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. ¿No sabes dónde estás yendo? Querés algo, pero estás insatisfecho. Y tratás de tapar esa insatisfacción comprando cosas, adquiriendo cosas, buscando llenarte de amigos, buscando que te aturdan con distintas cosas. Ya no te aturdan más. Dice, y acosados por una tempestad no pequeña, otra vez. En vez de decir no pequeña, podría decir por una gran tempestad. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Perdiste la esperanza, hermano? ¿Perdiste la esperanza de encontrar un compañero o de encontrar una compañera? ¿Perdiste la esperanza de encontrar trabajo? ¿Perdiste la esperanza de sentirte amado? ¿Perdiste la esperanza de tener un hijo? ¿Perdiste la esperanza de ver a tu hijo por fin en los caminos en los que vos lo querés ver? Perdiste la esperanza, hermano. Ellos ya habían llegado a ese punto. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, le dio con un caño, tenía razón, les dijo, yo les advertí esto, yo se los había dicho, ¿por qué no me hicieron caso? ¿Por qué dejaron que pase todo este tiempo y todo el daño que se está haciendo? Si me hubieran escuchado, nos hubiéramos quedado en buenos puertos, era incómodo, pero estábamos vivos y estábamos tranquilos. No. Ustedes tenían que decir, ¿vieron que está empezando a correr un vientito lindo? Ya las velas se inflan. Vamos nomás, vamos, ¿qué le vamos a hacer caso a este? Entonces Pablo les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir todo este perjuicio y toda esta pérdida. Póneme los versículos que siguen.
por favor. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Miren qué hermoso. Pablo, en realidad le dice, ¿vieron? Me hubieran hecho caso. Pero ahí nomás, él les dice, yo los exhorto a tener buen ánimo. Eso es ser luz, hermanos. Es como decirle al que está al lado tuyo, ¿viste? Te mandaste la macana, te mandaste la 328, no la tendrías que haber hecho, pero ¿sabes qué? Cobra ánimo, hermano, cobra ánimo que de esta vamos a salir, cobra ánimo porque hay un Dios que de esta nos puede sacar. Y dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Ese era el miedo que tenían ellos. El miedo que tenían ellos era de morir en medio del mar, que el mar fuera su ataúd. Ninguna pérdida de vida habrá entre nosotros, sino solamente de la nave. Desde ya les aviso que la nave se pierde. Entonces, él les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Fíjense qué impresionante, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Por los días de ayuno, por los días de oración, por los días de proximidad que Pablo tenía con Dios. Él les podía decir, el ángel del Señor ha estado conmigo. El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, estuvo conmigo y me dijo que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros íbamos a morir, sino que solamente se iba a perder la nave. Y Pablo les dijo, no teman, porque es necesario, diciéndole a Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas delante de César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Saben qué? Había un propósito de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio? Pablo había pedido, había apelado para ir a la presencia de César, para exponer su caso. Y Dios quería que el apóstol Pablo fuera a Roma y en Roma predicara y en Roma terminara sus días, porque era necesario que él predicara a los que estaban en esa ciudad. Entonces, había un cumplimiento de un propósito. ¿Sí? Y ahí podemos decir, junto con el apóstol Pablo en el libro de Romanos, porque todas las cosas nos ayudan a bien a todos aquellos que hemos recibido el llamado de parte de Dios. Pablo tenía un llamado de parte de Dios. Ese llamado de parte de Dios era para ir a predicar en Roma, para ir a comparecer delante del César. Entonces, todo esto que estaba pasando no era casualidad, eran causalidades de parte de Dios. Y a Roma iban a llegar, porque Dios lo había determinado así, porque ese era el cumplimiento del propósito del final de la vida de Pablo sobre esta tierra. Y dice, pero no solo eso, como Dios sabía lo que estaba en el corazón de Pablo, que todos los hombres sean salvos y ninguno se pierda, ¿sí? Dios le había concedido como un regalo, le había dicho, y ¿sabe qué, Pablo? Como yo sé que vos amás, porque aprendiste a amar a la gente, ¿saben que es necesario que amemos a los demás? Y si nosotros amamos a los demás, el Señor nos lo va a conceder, hermanos. Nos va a conceder a todos aquellos que navegan con nosotros en este barco que es la vida. Dios te va a conceder a aquellos que amas. Pero para que le des buenos consejos, para que los guíes a Dios, no para que los saques del camino, no para que los lleves a puertos equivocados. Dios quiere y busca personas. Dios está buscando Pablos. Dios está buscando Pablos que puedan dar buenos consejos a la gente, que estén en el secreto de Dios para que aconsejen bien a la gente y para que los lleven a buenos puertos. Vamos a los versículos que siguen. Otra vez el versículo 25, fíjense,
Fíjense, un hombre lleno del Espíritu Santo en una situación completamente difícil, que todo el mundo diría, no, pero ya nos fuimos al tacho, ya no tenemos ninguna oportunidad. Le dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me lo ha dicho. ¿Vos confías en Dios? ¿Crees realmente que lo que te ha dicho Dios así se va a cumplir? Pues seguí adelante, no te dejes arrastrar, no escuches la voz del alboroto, no escuches la voz del templo, escucha solo la voz de Dios. Y Él les dice, pero con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Pónganme del 28 al 30, vamos un poquito más rápido. Por favor. Dice, y echaron la sonda y vieron que había 20 brazas. Pasaron un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron que había 15 brazas. Las brazas son medidas, ¿sí?, de distancia. Entonces, ellos vieron que cada vez se iban acercando más a tierra, cada vez había menos agua. Pero temiendo dar en los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día, para poder ver, ¿sí?, para poder ver si había piedras, si había arrecifes, para no chocar en ellos. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. El esquife, ¿se acuerdan que era una barca más pequeñita en la cual se iba hacia tierra? Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Poneme hasta el 32, por favor, Emilio. Fíjense, ellos estaban queriendo escapar. Entonces Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Dios le mostró a Pablo lo que algunos de los marinos querían hacer y la terrible consecuencia que iba a haber. Entonces Pablo advirtió al centurión. Fíjense que parece como si Pablo fuera un alcahuete, un buchón. No, le vaya a decir al centurión, los otros querían salvar la vida. Pero ¿qué pasaba? Que él sabía que si esos hombres subían al esquife, esos hombres iban a chocar contra todas las piedras que habían adelante y no se iban a salvar. Entonces, en realidad, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era salvarles la vida. Y muchas veces nosotros, cuando vemos situaciones que están pasando como no deben ser, nosotros tenemos que delatarlos. Nosotros tenemos que mostrar a los responsables del lugar que algo se está haciendo mal, porque si no va a terminar en detrimento de todos. El 33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo les exhortaba a todos que comiencen diciéndoles, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Poneme, por favor, del 34 al 36. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Pablo, ¿saben qué hace Pablo acá? Pablo les contagia su fe. Pablo es luz y les contagia su fe y su buen ánimo. Aunque la situación no había cambiado para nada, la situación seguía siendo la misma en apariencia. Pero Pablo ya les había dicho, yo confío en Dios, que lo que Él me dijo, eso va a hacer. Es decir, el dedo de Dios es la mano de Dios ya estaba trabajando en esa situación. Y Pablo se dio cuenta de inmediato y empezó a verlo y empezó a decirles, tranquilos chicos, saben que ya está el ayuno, comamos. Ya hemos pasado 14 días de ayuno, comamos para que el ánimo vuelva a nuestro cuerpo. Dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, hay en una versión donde dice, entonces todos, habiéndose contagiado del ánimo de Pablo, comieron también, porque vieron que cuando uno está muy mal no tiene ni ganas de comer.
Cuando uno está deprimido ni siquiera quiere comer, ni aunque le pongan los mejores manjares. Su alma está totalmente deprimida. Pero Pablo les contagió su ánimo. Y Dios busca a Pablo ahora para que le contagiemos el ánimo a la gente, para que le contagiemos las ganas de vivir, las ganas de salir, para que le digamos, ¿saben qué? Dios en cualquier momento nos saca de esta situación. Y bueno, y no hay mucha necesidad de coman también, porque la verdad que se está comiendo de más esta cuarentena, ¿no? Poneme desde el 37, por favor, Emilio. Dice, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, terminaron de aligerar la nave echando el trigo al mar. Primero cobraron ánimo, después comieron y estuvieron llenos, ¿sí? Estuvieron satisfechos. Pero todavía era necesario aligerar más la nave, entonces echaron lo último que les quedaba. ¿Y sabe qué te está diciendo Dios esta noche? ¿Qué nos está diciendo a todos esta noche? Tiren todo lo que te hace peso. Dice que si alguien quiere seguir a Cristo y si ha tomado el arado, ya no debe mirar atrás. Porque si mira atrás, no lo puede seguir. Porque va a seguir anhelando las cosas que está dejando. El Señor te muestra algo mejor. El Señor te muestra algo nuevo. En este caso, el algo mejor y el algo nuevo era seguir con vida. Seguir cargando la nave y teniendo toda esa carga. No, me gusta el odio que tengo, me gusta el rencor. Qué lindo es ser rencoroso, qué lindo es odiar a la gente, qué lindo es no perdonar, qué lindo que es envidiar, qué lindo que es enfrentarme siempre con todo, ser contencioso. Qué bonito que es, yo estoy contento con ser así. Sí, pero te estás quedando solo. Y estás perdiendo tu vida. Y estás perdiendo el tiempo. Y no estás gozando de las hermosas cosas que Dios te ofrece. Cuanto más hermoso es estar gozoso, es amar, es tener paz, tener paciencia, piedad, amor, gozo, paz, paciencia, piedad, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Cuánto es más hermoso es vivir en paz que estar siempre enojado, que estar siempre envidioso? Echa el trigo al mar, hermano, échalo del todo. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, ya empezaron, ¿ves? Al haber tirado todo, se fue la noche y se hizo de día. ¿Sabes qué? Cuando vos tirás las cosas que te están siendo de carga en tu vida, se van las tinieblas y la luz se empieza a hacer y vos podés empezar a ver un poco, aunque sea, la tierra, aunque sea de lejos, pero ya la empezás a ver. Dice, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar, si pudiesen, es decir, si es que llegaban, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras, el timón, e izado el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa, como diciendo, bueno, Señor, por favor, hace soplaviento, porque ya no tenemos ninguna otra forma de navegar hacia adelante. Y si no es el viento de Dios, es decir, ¿cuál es el viento de Dios? El viento de Dios es el Espíritu Santo. Entonces le tenemos que decir, Señor, envía tu Espíritu. Envía tu Espíritu porque yo necesito llegar a la tierra, por favor. Quiero tener vida de verdad. No quiero tener esta vida ficticia, aparente. Saben que hay mucho en la Biblia que dice, ustedes tienen apariencia de que viven, pero están muertos. ¿Saben cuántas personas son zombies, son muertos vivientes? ¿Cuántas personas viven porque llega el día y amanece y sonó la alarma y se tienen que levantar y no les queda otra? Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izado el viento, la vela de proa,
de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dado en un lugar de 2 aguas, porque Dios te va a seguir probando. Dios te va a probar hasta el final, hermano. Dios va a probar si realmente vos lo amás y querés seguir adelante. Dios va a probar si realmente vos amás a la gente y querés predicarles y querés ayudarlos y querés ir por ellos. Entonces dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Se metieron en unos arrecifes y encalló la nave. Y la proa hincada quedó inmóvil en medio de las rocas. Y la popa se empezó a abrir, la parte de atrás, la proa de la parte de adelante, la popa de la parte de atrás. La popa se empezó a abrir porque el agua, el mar, daba con violencia en la parte de atrás de la nave. Entonces los soldados acordaron matar a todos los presos para que ninguno se vaya a fugar nadando. Todo parece ponerse encima peor. Y ahí es donde se toman decisiones apresuradas y equivocadas. ¿Sí? Es decir, es como que Dios te está haciendo la última pruebita para ver si soportas. Y en ese último momento de decir, no, ya está, se acabó, no voy más a la iglesia, me tienen cansado los hermanos, me cansé de todo, ¿para qué voy a seguir en esto? Parece que ser cristiano no es lo mío, parece que, no, Dios parece que se enojó conmigo, Dios parece que ya no quiere saber nada. Entonces, ¿sabes qué? Acordá matar a la gente y empezar a matar al que se te cruza. Porque no solamente se mata a espada. Podés matar murmurando, podés matar difamando, podés matar abandonando, rechazando, podés matar de muchas formas. Y faltan 2 versículos nada más. Y está todo mal, está todo desastroso, ¿no? Hasta el momento, ya se está por romper el barco y se van a ahogar todos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, porque se acuerdan que los soldados querían matar a los presos, y Pablo estaba entre los presos, no había hecho nada, pero lamentablemente estaba entre los presos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. ¿Saben, mi amado? A causa tuya, muchos son bendecidos. ¿Se acuerdan que Dios le había entregado en las manos a Pablo toda la tripulación? ¿Sabes que tu familia va a ser salva a causa tuya? Si vos te mantenés en Dios, tu familia va a ser salva a causa tuya. Ahora, si vos decidís irte, si vos decidís escaparte en el esquife, si vos no confías en lo que Dios quiere hacer, posiblemente condenes a tus generaciones, hermano. Aguantá lo que venga. Aguantá lo que venga porque es con Dios. Que si Dios te lo dice, por supuesto. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, solo a Pablo, el centurión no dice que lo quería salvar a los otros. Es como cuando Nabucodonosor estaba tan contento con Daniel, como cuando Darío estaba contento con Daniel, cuando Ciro estaba contento con Daniel. Que decía, ojalá no te haya pasado nada y tu Dios te haya protegido. Porque el centurión había aprendido a apreciar a Pablo. Porque Pablo había sido luz en medio de ese viaje. Porque Pablo les había ido mostrando todas las cosas que iban a pasar. Porque Pablo, al haber tenido intimidad con Dios y al haber estado en el secreto del Padre, podía darle buenos consejos, podía guiarlos para que no hicieran mal las cosas. Aunque las seguían haciendo mal, dice, entonces les impidió el centurión a los soldados que mataron a los presos y mandó que los que supiesen nadar, los que pudiesen nadar, se echasen los primeros y salieran a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, agarrándose así de la maderita, porque la madera flota.
llegaron después a tierra, dice, y así aconteció que todos, escuchen bien lo que dice, ¿no? ¿Qué dice? Todos. ¿Y qué significa en castellano? Todos se salvaron saliendo a tierra. Póneme la imagen final, por favor, Emilio. ¿Saben? El camino del Señor no necesariamente es fácil. En el camino del Señor, muchas veces la nave, como se ve en esta foto, la nave se va a romper y se va a perder. Tal vez puedas llegar a perder algunas cosas, pero vas a ganar tu vida. Y fíjense, el de adelante, en la foto, es el apóstol Pablo. Detrás de él vienen todos los demás. Y de ahí van a desembocar a la isla de Malta. Y saben, en la isla de Malta se salvaron todos. Y en la isla de Malta, a Pablo le esperaba un muy buen trato de parte de la gente. Y le esperaban por hacer muchos milagros de tal manera que después toda la isla de Malta creyó en el Señor. Y eso es lo que Pablo buscaba. Pablo no buscaba ni oro ni plata. Pablo no buscaba ni fama ni gloria. Pablo buscaba que la palabra de Dios fuera extendida, así como él lo había dicho antes de partir. La palabra debe ser predicada en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese era el anhelo de Pablo, hermanos. El anhelo de Pablo era simplemente que toda persona que estuviera cerca de él pudiera escuchar hablar de Jesucristo. Él era un agente de paz. Él era un agente de luz. Él era un agente de confianza. Él era un agente de bendición. Él era un cambiador de atmósferas. Y vos podés ser uno de ellos en esta noche. Cerramos nuestros ojos, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos ahora, Señor, te digan, Padre, ese quiero ser yo. Ese Pablo, ese hombre que tuvo que pasar tantas peripecias, tantas situaciones difíciles, tantas veces rechazado, tantas veces, hasta fue dado 2 veces por muerto, estuvo en naufragio, fue apedreado, fue golpeado, rechazado. Sin embargo, él siempre siguió adelante porque había una fuerza que lo impelía. Era el viento de Dios, era el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Y ustedes se preguntarán muchas veces, ¿por qué los pastores siguen adelante? ¿Por qué los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, por qué siguen adelante? Si a veces son rechazados, si a veces son traicionados, si a veces son abandonados, si a veces son cuestionados, si a veces son rechazados, si son dejados de lado, si a veces perdieron parte de su barco, si a veces no pudieron ver cumplidos muchos de sus anhelos. ¿Por qué siguen adelante? ¿Qué los impulsa? Es el Espíritu Santo. Es el amor que Dios ha derramado en sus corazones, o en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es el amor hacia los
hermanos, el amor hacia las personas que Dios ha puesto. Y no hay nada comparable. A veces no importan los desvelos, no importa el cansancio, no importan las frustraciones que podamos tener. A mí muchas veces me tocó salir a predicar en momentos que la verdad que lo que menos tenía ganas era de predicar. Por ahí lo único que tenía ganas era de que salir corriendo, de que alguien se acercara y me diera un abrazo. Pero yo era el que tenía que infundir ánimo. Yo era el que tenía que llevar la palabra del Señor. Porque el ángel de Dios me había hablado. El ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Me había hablado y me había dado un mensaje. Tal vez, mientras yo daba ese mensaje, capaz que yo mismo me decía, ¿qué estás diciendo? Pero es así, amados, cuando el Espíritu Santo está dentro tuyo. Cuando Dios habita en tu interior, aunque estés hecho pedazos por dentro, aunque te hayan partido el corazón o te hayan dado una mala noticia, así todo, sos un agente de bendición. No por vos mismo, sino por lo que hay dentro tuyo. Por ese poderoso y amante Espíritu Santo que está dentro de ti. Así que ahora le voy a pedir a la pastora que termine en oración.